futnak a pogányok, mit forgatnak ők bolond elméjükben? A földi népeknek mi szándékuk, csak hiába való tűznek szívükben. E világi királyok egybegyűlnek, a fejedelmek tanácsot tartnak, az Isten ellen erős kötést tésznek, és az ő Krisztusára támadnak. Nagy fennen mondják, mit késünk ezzel, jerszaggassuk el ezeknek kötelét, és minden igájukat roncsuk el, ne viseljünk többé rajtunk félit. De az Úristen a magas mennyekben csak neveti dolgukat azoknak, csúfolja őket ülvén szent székiben, kinek ezek semmit nem árthatnak. És végre, hogy megindul haragja, kemény beszéddel kezd szólni azoknak, rettenetesképpen megriasztja. The Church has had her greatest influence upon society and social conditions when she's been most evangelical. Now, this isn't again my theory. I can establish this. I was in Scotland last week commemorating the 400th anniversary of the death of John Knox. You read the account of the conditions in Scotland before Knox, and he's always charged with intolerance and all the things men changed the life of the whole of Scotland. He introduced an educational system. He changed it morally, politically, and in every respect. Sebastián Santamaría, y estamos comenzando este video acerca de la biografía de John Knox. Como hemos visto su contexto histórico, donde Martín Lutero había clavado sus 95 tesis, donde Zwinglio había comenzado la reforma en Suiza y Juan Calvino estaba en Ginebra produciendo una gran reforma y había escrito su famoso libro teológico, La institución de la religión cristiana. Ahora vamos a escuchar al pastor John Sandoval hablándonos acerca de la conversión de Knox, que fue alrededor de 1543. Bien, pues con respecto a la conversión, me parece, antes que nada, al hablar de John Knox, muy llamativo que dentro de esa búsqueda de la herencia reformada presbiteriana, parece que John Knox como que no ha sido muy tenido en cuenta últimamente. Digo últimamente porque siempre se ha reconocido su influencia y muchas veces se tiene en cuenta Calvino y otros reformadores, y claro, ellos son lo que son, pero Knox realmente es alguien que prácticamente es el fundador de la iglesia presbiteriana, pues de lo que vemos según la historia en Escocia. Y me parece muy llamativa su vida piadosa porque creo que voy a empezar con la conclusión. Si hubiesen más presbiterianos como Knox, yo creo que habría más presbiterianos. No sé, esto realmente me impacta mucho su vida. Yo la escuché cuando estaba muy joven, pero en ese entonces, aquí donde yo vivo, la iglesia presbiteriana en Colombia, los misioneros primeros que vinieron, en ese entonces eran de lo que le decimos en español la pecusa. Hace más o menos, más de un siglo y medio más o menos, ellos no se pudieron quedar aquí en nuestra región porque hubo una guerra, hubo mucha violencia y al fin no se pudo. Sin embargo,
aquí en mi ciudad ellos realizaron estudios bíblicos. Y algo interesante es que los presbiterianos de ese entonces dejaron una huella al parecer no tan vista, pero después que el Señor obró en mi vida y todo, pude llegar a reconocer la vida de John Knox y la reforma en Escocia. A veces pienso en esta ciudad como lo que pasó allá en Escocia, donde prácticamente estaba muy impío, muy corrompido, muy papista, hasta que llegó la luz de la palabra del Señor a la vida de John Knox, por ejemplo. Con respecto a su conversión no se sabe mucho, parece que fue Wishart, el mártir, que influyó en la vida de él. Y lo interesante de la conversión de él, que me llama a mí, digamos, me impacta mucho, es que él se convirtió y se notó que se había convertido. O sea, su conversión fue algo dramático, su conversión fue algo muy evidente, su conversión no fue algo ambiguo, algo misterioso. ¿Será que se convirtió o no se convirtió? No, él era un sacerdote como muchos de la época, quizás ignorantes de muchas cosas del Evangelio, pero cuando este hombre recibe la influencia de estos maestros que habían bebido de la reforma ahí en el continente europeo, y más que de la reforma era de la pureza de la palabra del Señor, cuando Knox tiene acceso a esta enseñanza, no sabemos exactamente en qué momento fue convertido, pero lo que se sabe es que este hombre fue convertido. Porque Knox, una de sus facetas más llamativas es él como persona, o sea, una persona que era mudo. Hay un escrito que dice: yo era mudo hasta que el Evangelio me hizo hablar. Es algo impactante de la conversión de este hombre, es que él no pudo quedarse callado, algo así como los apóstoles Pedro y Juan, cuando el Sanedrín les dice: bueno, les ordenamos que no hablen más del nombre de Jesucristo. No obstante, ellos dicen: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces puedo conectar ahí algo con Knox. Knox fue convertido, su corazón realmente fue mudado y fue transformado en una persona impactante. O sea, si algo podemos pensar en este padre del presbiterianismo reformado, es que su vida no fue fácil en absoluto. Y creo que Dios, quien todo lo sabe, lo preparó precisamente para todo lo que quería hacer con y a través de él, con una vida llena de pruebas. Muchos pensaron cuando él empieza a predicar que iba a terminar en el martirio, así como sus predecesores, sus mentores. Bueno, gracias al Señor no fue así, pero él vivió exiliado más o menos 2 años, 18 meses, dicen algunos, y este hombre tuvo huellas en su cuerpo toda la vida. Se dice incluso que pudo haber tenido lo que se llaman cálculos renales o piedras en el riñón, y las marcas de las galeras, que en ese entonces eran como ayudar a mover los barcos, los remos, eso era muy difícil, eso era un trabajo prácticamente un esclavo, un remero, tenía una cadena ahí cerca. Y lo impactante es que este hombre, en esa prueba tan difícil, o sea, con poco tiempo de convertido, tiene que enfrentar una persecución enorme a riesgo de su vida, pero su vida de pasión por Dios, en lugar de menguar, se fortaleció. O sea, esto es una prueba enorme en la vida de él y la de todos los reformadores, y es que cuando son perseguidos, ellos dicen: precisamente esto es una marca de que yo soy del Señor, y es que los que no son del Señor se van a oponer a mí. Cristo dice en Lucas: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, dice los discípulos, porque así hacían sus padres, los judíos, con los falsos profetas. Entonces creo que ahí podemos notar que Knox realmente fue un hombre del Señor, porque era un hombre que fue perseguido, no por ser un hombre impío, un hombre malvado, sino al contrario, por ser un hombre piadoso, un recto. Pues muchas de estas pruebas podemos decir desde nuestro punto de vista del siglo XXI que él se las buscó, ¿no? O sea, Knox tuvo que haber sido más flexible, más diplomático, como dicen los norteamericanos, más políticamente correcto. Pero no, este hombre no fue así. Este hombre, por eso digo en la primera pregunta, o sea, no se convirtió, Dios lo salvó. La gracia del Señor obró en la vida de este hombre de tal manera que no hubo prueba,
muchas veces estuvo bajo peligro de muerte. Su esposa, su primera esposa, muere, luego tiene su segunda esposa, lo critican, le dicen que probablemente él está tratando de tener conexiones con la corona, o sea, tenía 15, 17 años más o menos y él un hombre ya de 50, o sea, mucha gente hablaba al respecto. Los ingleses, por ejemplo, hablaban tan mal de él que le decían cosas que pues no puedo decir por aquí, pero una de esas, el sinvergüenza de Knox, el hombre ese inflexible, implacable que se cree mejor que todos los santos. O sea, es un hombre del cual hablaron terrible. O sea, la prueba de este hombre, su corazón, era un corazón sencillo, porque cuando mueren sus amigos, sus cercanos, que son asesinados, llevados al martirio en toda la guerra, en Escocia, Inglaterra, o sea, es un hombre que con sus más cercanos, él tenía un vínculo fuerte. Al perderlos a ellos se queda solo. Y eso es otra prueba, la soledad. Y al contrario de desanimarse, es hoy le dicen a veces resiliencia. O sea, este hombre desarrolló una capacidad, dada por Dios por supuesto, de sobreponerse al conflicto. O sea, entre más lo perseguían, entre más sufría este hombre, más crecía espiritualmente. O sea, realmente esto es algo impactante, me hace acordar de San Pablo. San Pablo más lo persigue, más se esfuerza por agradar a su Señor, más se apasiona por amar a Cristo. Entonces la vida de Knox desde el principio de su conversión hasta el final de sus días es una vida de persecución, de dolor, de tristezas, de contradicciones, de enemigos por allí, enemigos por allá. En segundo lugar, como muy importante, vamos a escuchar al pastor Morrison acerca de la vida íntima de Knox, su primer matrimonio y su relación con su primera esposa, cómo él llegó a conocerla, casarse con ella y tener una vida fructífera en Cristo matrimonial. Luego vamos a ver su segundo matrimonio y el desarrollo de esto y el cuidado de esta segunda esposa hasta los últimos días de John Knox. Los dejo con el pastor Morrison. Tras sufrir año y medio como esclavo en las galeras francesas, John Knox fue liberado en febrero de 1549. Para abril de ese mismo año, el arzobispo Thomas Cranmer licenció a Knox como ministro en la iglesia anglicana y puso bajo su cuidado pastoral la región de Berwick-upon-Tweed en la frontera de Inglaterra con Escocia. Allí predicó Knox la palabra de Dios y pronto atrajo la atención de muchas personas, entre ellas de la señora Elizabeth Bowes, esposa de Richard Bowes de Ask en Yorkshire, aristócrata inglés de la región. Dicho sea de paso que entre la descendencia de este matrimonio está la reina Isabel II de Reino Unido por parte de la reina madre. La señora Bowes se convirtió en asiduo asistente a las predicaciones de Knox, a las cuales asistía acompañada de sus muchas hijas. Tuvo 2 hijos y 10 hijas. Luego Knox comenzó a visitar el hogar de los Bowes para dar estudios bíblicos y consejería pastoral. De entre las hijas de los Bowes, Marjorie era la que más interés tenía en asistir a la iglesia y estar presente cuando Knox visitaba a la familia. Cabe aclarar que Richard Bowes no compartía la sensibilidad espiritual de su esposa ni su admiración por Knox. No sabemos cómo ni cuándo, pero la frecuente interacción con la familia Bowes resultó en un enamoramiento entre Knox, de alrededor de 35 o 36 años, y Marjorie, la quinta hija de los Bowes, quien tendría alrededor de 18 años, y quien estaba tan enamorada de John que no le importó tener que enfrentar la oposición de su padre y de su hermano, así como el prospecto de una vida azarosa y sin las comodidades a las que estaba acostumbrada. No se conoce la fecha de la solemnización del matrimonio ni las circunstancias. Esto se debe muy probablemente a que fue un matrimonio celebrado en secreto, con el consentimiento de la madre, pero sin el consentimiento del padre. Es probable que la ceremonia matrimonial se haya verificado en el verano de 1551, antes de que Knox fuese enviado a Newcastle y posteriormente llamado a Londres como capellán del rey Eduardo VI de Inglaterra. John y Marjorie tenían poco tiempo de casados cuando murió Eduardo VI en 1553 y ascendió al trono María Tudor, quien habría de perseguir sangrientamente a los protestantes. La pareja Knox, junto con la madre de Marjorie, tuvo que salir de Inglaterra y encontró refugio en la Ginebra de Calvino.
Poco es lo que se sabe de Marjorie y de su vida matrimonial con John, pero el testimonio que de ella da Juan Calvino es suficiente para saber que Marjorie fue una gran mujer que hizo muy feliz a John y a todos con quienes convivió. Cuando murió Marjorie, poco después de haber regresado a Escocia, Calvino le escribió a Knox diciéndole que Marjorie fue una de las más dulces mujeres. Algunos años después, lamentando todavía la pérdida sufrida por Knox, Calvino se refiere a Marjorie Knox como una esposa cuyo igual no se encuentra en cualquier lugar y como la más encantadora de las esposas. Knox quedó viudo y con 2 hijos pequeños en 1560. Al inicio de la etapa más importante de su carrera, es decir, poco después de su regreso a Escocia. Duró casado con Marjorie aproximadamente 9 años. 4 años más tarde, en 1564, a la edad de 50 años, Knox volvió a casarse. Nuevamente su esposa provino de la aristocracia, aunque esta vez de la aristocracia escocesa, no de la inglesa. Su segunda esposa fue Margaret Stuart, o Estuardo, hija de un matrimonio de amigos muy cercanos de Knox y prima lejana de la reina María Estuardo de Escocia. Margaret tenía 17 años, así que Knox era unos 33 años más grande que ella. La idea del matrimonio provino de la esposa de Andrew Stuart, el amigo de Knox y madre de Margaret. En una ocasión, la señora Stuart le dijo a Knox que necesitaba una esposa. Knox le respondió que nadie querría casarse con él. Ella le respondió que si ese era el problema, ella se encargaría de resolverlo antes de su siguiente visita. La señora Stuart entonces le preguntó a su hija mayor si querría casarse con el señor Knox, a lo que ella respondió que no. Lo mismo sucedió con la segunda hija. Cuando se lo preguntó a su tercera y última hija, ella le respondió que sí quería, pero que tenía miedo que Knox no la quisiera como esposa. Knox fue invitado a cenar a casa de los Stuart y durante la cena la señora Stuart le dijo que ya le había encontrado una esposa, su hija Margaret. Knox le explicó a Margaret que su vida no era fácil, pero Margaret confirmó su deseo de casarse con él y así lo hicieron. Como Margaret era miembro de la familia real escocesa, debía contar con el consentimiento de la reina María Estuardo, pero se casaron sin dicho consentimiento. Se establecieron en una casa rentada en la Milla Real, en el centro de Edimburgo, casa que hoy es un museo conocido como la Casa de Knox. La pareja tuvo 3 hijas. Margaret fue más que una ayuda idónea para John Knox, no solo en el hogar, sino en su ministerio, fungiendo como secretaria y después, cuando cayó enfermo Knox, cuidándolo hasta el día de su muerte. Una de las facetas muy importantes de la vida de John Knox es su vida como predicador. Ahora vamos a escuchar al pastor Juan Lobos, pastor de la Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile, hablándonos acerca de este aspecto especial de John Knox como predicador. Cuando hablamos de Knox, lo poco que sabemos de Knox a veces se resume a algunos encuentros con la reina, algunos hechos muy valientes y otros aspectos que enfatizan más bien un carácter fervoroso, un carácter violento de Knox, apasionado. Sin embargo, yo quiero hablar estos 10 minutos de un aspecto poco conocido de Knox y que tiene que ver básicamente con su predicación. Algunos biógrafos de Calvino, entre ellos Douglas Macmillan, por ejemplo, en su obra titulada Las obras de Knox, resalta un hecho que es poco conocido o más bien poco estudiado acerca de Knox, y es su faceta como un predicador. En su arduo trabajo como pastor, Knox, es evidente que él realizaba muchas de las actividades que son propias del pastorado. Me refiero a la catequesis, a la administración de los sacramentos, a la visitación, a escribir, a organizar, etc. Pero sin duda, una actividad muy especial en la vida de Knox fue la predicación. Uno de los máximes
historiadores de la vida de Knox, me refiero a Stanford Reed, resume perfectamente el concepto que tiene Knox acerca de la predicación. Knox se asume a sí mismo como un profeta, tal cual lo eran los del Antiguo Testamento, que anunciaban a todo el mundo el juicio inminente de Dios. Él se asume a sí mismo también como Juan el Bautista, como una voz que clama en el desierto. Muchos de los historiadores, biógrafos de Knox, sostienen que la única forma de captar al verdadero reformador John Knox es precisamente a través de su predicación. Por eso yo quiero que analicemos algunos aspectos que podemos descubrir de la predicación de Knox. En 1547, siendo capellán en la prestigiosa Universidad de San Andrés, Dios llama a Knox. Y este llamado en Knox es tan potente, tan fuerte es el llamado del Señor, tan irresistible, que Knox, a la semana siguiente de recibir este llamado del Señor, ya se encuentra detrás de un púlpito exponiendo la palabra del Señor. De los biógrafos más conocidos de Knox, podemos fácilmente concluir de sus escritos que Knox tenía el carisma de un líder, que él tenía las dotes de un político, de un hombre fuerte, de un hombre resuelto, de un hombre con mucho carácter, de un gran orador. Pero sin dudas es en el de la predicación donde logra infundir el poder de la palabra de Dios, que fue capaz de tocar, de transformar a una nación entera. Knox era un predicador elocuente, tenía el poder de Dios, tan así que sus sermones movían a las asambleas, a la gente que le escuchaba, a la acción. Habiendo hecho esta afirmación acerca de Knox, cabe en este punto reflexionar acerca de por qué entonces sabemos tan poco acerca de Knox como un predicador. Quizás el hecho fundamental en este sentido sea que se conservan muy pocos de los escritos de sus sermones, lo que no sucede con muchos otros reformadores. Por ejemplo, Knox como predicador ha sido olvidado no solo por sus biógrafos, también olvidado por nosotros, los hijos de la iglesia presbiteriana. Quizás porque aún nosotros hoy día no valoramos o no dimensionamos el valor del sermón en la vida de la iglesia. Cuando la obra de la Reforma protestante trae de regreso la Biblia al pueblo, no solo acerca a la muchedumbre al texto bíblico, sino que inaugura una nueva era en la interpretación de la palabra del Señor. Una nueva era que se destaca principalmente por dos aspectos contenidos en la predicación de la palabra. Uno, la frecuencia con la cual se predica a partir de la Reforma. Y en segundo lugar, la calidad de las predicaciones. Knox, al igual que los reformadores, con toda seguridad predicaba varias veces a la semana. Si tomamos como parámetro, por ejemplo, las obras de Lutero, de Bullinger, ni qué decir de Calvino, donde entre todos promedian más o menos 30 volúmenes, cada uno de escritos acerca de sus sermones, no sucede lo mismo con Knox. Y nosotros
si debemos preguntarnos si tanto Lutero, Bullinger, Calvino, que son los grandes reformadores que nosotros conocemos y que tenían tantos dotes de predicación y que podían escribir tantos sermones, cabría entonces preguntarnos a nosotros ahora, ¿y por qué Knox no debía haber predicado tanto como ellos? Es importante notar que todos los predicadores de la Reforma, sin duda alguna, predicaron muchas veces a la semana y de una calidad exegética poco vista, no conocida hasta ese momento en el mundo de la predicación papista. Y de todos los predicadores de la Reforma, sin duda que Calvino impactó fuertemente la vida de Knox a través de su predicación. Yo me atrevería a decir, muy humildemente por supuesto, que Calvino es quien a través de su predicación modela la base de este espíritu de predicación de Knox. Es evidente también que más tarde en Escocia hubo muchos y grandes predicadores de la palabra del Señor que también influenciaron la obra de Knox, pero desde mi humilde punto de vista creo que Calvino es el principal moldeador en este aspecto de Knox. Aquí entonces debemos formularnos otra pregunta. Knox comenzó a predicar en la isla de la Gran Bretaña, mucho antes de conocer en persona a los reformadores o de tener algún contacto directo con ellos. ¿Quién entonces le enseñó a predicar a Knox? En este punto no podemos dejar de mencionar a esa estrella rutilante del presbiterianismo y fiel testigo hasta su muerte, llamado Patrick Hamilton, varón de Dios, que predicaba la justificación por la fe, y como a muchos que predicaban esta doctrina herética, la iglesia papista lo condenó a la hoguera. Y como bien sabemos nosotros y como nos demuestra la historia de la iglesia, cada vez que un mártir entregaba su vida al Señor, muchos otros aparecían y tomaban la bandera del Evangelio. Y en esta posta interminable de hombres que tomaban esta bandera y que sin duda alguna también influenciaron la vida de Knox, debemos mencionar a Guillaume, a Ruth, ex frailes, ¿no?, que también comenzaron a predicar en Escocia las doctrinas de la fe reformada. ¿Y qué decir? Si debemos mencionar a otro personaje importante que moldea la predicación de Knox, no podemos olvidar en este punto a George Wishart. Wishart, como predicador, sabemos que era un predicador elocuente, con una gran pasión y un carisma a tal grado que sus enseñanzas acerca de la justificación, de la fe y las idolatrías papales atrajo a muchas personas que deseaban la purificación de la iglesia en Escocia. El mismo Knox, en su libro Historia, reconoce en él a un gran predicador que enseñaba con vehemencia, dando como resultado que muchas de las personas que escuchaban sus sermones eran llamados y convertidos a la fe protestante. La predicación escocesa se basaba exclusivamente en la Biblia. Vaya novedad. Pero sin duda los escoceses llevaron a tal grado esta idea de la reforma, de que la predicación debe estar fundamentada solamente en las Sagradas Escrituras, que ya en la confesión escocesa, uno de los artículos dice que la señal de la verdadera iglesia de Dios que reconocemos y que confesamos es aquella que predica verdaderamente la palabra de Dios. Y dada entonces esta importancia en la predicación, la iglesia de Escocia necesitaba muchos y buenos predicadores. Nombremos algunas de estas estrellas: Willock, Craig,
Harlow, Ferguson, Melville y Bruce. Grandes oradores y expositores de la palabra de Dios. Y en este universo de predicadores, sin duda, la figura de Knox también ocupaba un lugar preeminente. Cabe hacer notar que Knox no era un teólogo sistemático, aunque tenía un sólido conocimiento de la fe reformada, la que expresaba básicamente en forma práctica más que sistemáticamente. Esto no significa bajo ningún punto que Knox no fuera un estudioso de la Biblia. Knox mismo se refiere a él como un hombre que se sentaba sobre libros. Además, el uso de las lecturas de los padres de la Iglesia que utilizaba como guía para tener un mejor entendimiento de la doctrina cristiana, conocimiento que sin duda aportaba a la elaboración de sus sermones. De ahí entonces su convicción al predicar, su autoridad que emanaba de su diligente fidelidad a las Escrituras. Tenía la fuerte convicción que la Biblia era la palabra de Dios y que su única labor como pastor, como ministro, era enseñarla. Era tal su convicción acerca de la autoridad bíblica que afirmaba que ella misma por sí era clara y suficiente para hablar al hombre a través del Espíritu Santo. Quizás en otro momento podamos detenernos en este punto, que es un punto muy importante en la teología desarrollada por Knox. Y aunque Knox nos legó muy pocos de sus escritos o sermones, aún así de lo poco que tenemos y de lo que escriben acerca de él, podemos concluir algunas cosas. En Ginebra, Knox predicaba 3 veces a la semana, sermones de entre 2 y 3 horas aproximadamente. Y como ministro en Edimburgo, predicaba 2 veces los domingos y 3 durante la semana. Era tal la apropiación de este concepto de predicar que aún en sus conversaciones privadas Knox hablaba como si estuviera exponiendo la palabra de Dios. Qué gran enseñanza entonces para nosotros, los hijos de la Iglesia de Escocia, los hijos de este padre de la Reforma, John Knox, para nosotros que somos pastores, que ojalá el mismo espíritu, la misma pasión, la misma vehemencia, la misma elocuencia que Knox reclamaba para la predicación y que Dios tan graciosamente puso en Knox, ponga también en nosotros, para que de esa manera también nosotros hoy día seamos fieles expositores de la palabra del Señor, fieles expositores del espíritu de la Reforma. Que Dios les bendiga. Bueno, en relación al ministerio, este hombre es uno de esos casos donde uno puede ver claramente la providencia del Señor llamando a un hombre, capacitándolo y entregándolo, colocándolo en un lugar concreto, en un momento concreto. O sea, siempre es así con todos nosotros en el ministerio. Pero al estudiar la vida de él, o sea, es como cuando uno está estudiando la historia de Escocia y uno dice, bueno, falta un hombre para este momento. O sea, Knox fue ese hombre impactante. Por ejemplo, Knox en su ministerio es muy conocido, según los que han estudiado el tema de él y su vida, más que todo como un predicador. Incluso varios de ellos le decían que él era como una especie de Juan el Bautista, una especie de predicador del Antiguo Testamento, incluso como revivido, dado que Knox hablaba mucho del Antiguo Testamento. Y es interesante otra vez en esta época porque Knox usa toda la Biblia. Él dice toda la Biblia y nada más que la Biblia. Ahora, por supuesto que él mismo, que usa la Biblia y que es un hombre celoso con la palabra, en su vida personal hay escritos, que él dejó pocos sermones escritos, pero él dejó un libro escrito sobre la historia de la Reforma en Escocia. Es de donde se deducen muchas cosas y
de sus biógrafos o de gente que vivió con él en ese entonces. Y todos ellos recuerdan que él usaba constantemente el término la sencilla palabra de Dios, la sola palabra de Dios, la necesaria palabra de Dios, la simple palabra de Dios, refiriéndose a usar el texto bíblico. O sea, usar la palabra de Dios y exponerla. Por supuesto, él la usaba en su propia vida. Recordemos que él estudia con Calvino, donde él dice que es tal vez es la mejor escuela de Cristo desde el tiempo de los apóstoles. Él aprende mucho sobre la exégesis literal, que se llamaba, que a veces se confunde con literalismo, pero no, es lo que se le llama histórico-gramatical. O sea, usaba el texto versículo por versículo. Él llegó a aprender varios idiomas, incluyendo el griego. Y es interesante también que él, aunque era la voz allí en Escocia, él no tuvo problemas en pedir ayuda. Él aprendió de Calvino, él aprendió de otros hermanos. O sea, él era un hombre humilde en medio de todo. Aunque sabía que Dios lo había llamado y él sabía cuáles eran sus dones, también él sabía que habían otros dones. O sea, sería muy insensato desaprovechar la influencia de un maestro como Calvino, estando vivo, teniendo contacto con él y decirle, bueno, estimado Juan, de Juan a Juan, ¿por qué no me ayudas con este pasaje? Pues él lo hacía. Y es interesante porque Knox no era una persona que no supiera, que no tuviese buena preparación, la tuvo. Sin embargo, él también quería cerciorarse de que estaba enseñando lo que estaba aplicando a su vida era correcto. Tanto así que él, a su estudio de la Biblia en el griego, en el Nuevo Testamento, lo iba relacionando con el estudio de los padres de la iglesia. Ahora, esa frase de los padres de la iglesia, muchas personas se asustan, pero son los discípulos de los apóstoles. O sea, gente que estuvo en la época enseñando la palabra y que a lo largo del tiempo, pues muchos escritos que no le convenían a la iglesia oficial, pues fueron sacados, y los que sí le convenían, pues entonces Knox ayudó a desenterrar esos escritos, y tanto así que él es uno de los redactores o editores, mejor, de lo que se llegó a llamar la Biblia de Ginebra. Allá cuando llegan los expatriados, ya los exiliados, mejor, ingleses y escoceses, y Calvino le dice, bueno, usted es el hombre, aproveche la oportunidad porque Dios lo ha puesto allí. Y el hombre es un hombre dispuesto, es un hombre que predicaba demasiado, y o sea, predicaba 2 veces en el día del Señor, hasta 3 veces entre semana. Era un pastor, escuchaba a la gente. Hay una carta por ahí que él le escribe a una señora y le dice, yo quisiera ir y visitarla sin ningún problema, o sea, para aconsejarla pastoralmente, pero él no fue, porque él dice, o sea, aquí hay unas situaciones de mayor importancia, y era la vida de Escocia, la vida de las naciones, pues en este caso el reino, o sea, era muy difícil. Y este hombre, además de ser diligente, humilde, apasionado, también era sensible, o sea, tener esa capacidad para tratar a una mujer, una dama, en una época donde pues, sabemos que las mujeres muchas veces no eran tan tenidas en cuenta, y que a muchos le acusaban de ser demasiado severo con la mujer, porque le daba, pues el hombre era muy confrontante con las reinas en ese entonces. Entonces algunos iban a pensar, y tal vez alguno de esta época diría, este es un hombre machista, sexista, no sé, pero no era así. Él entendía lo que dice la Escritura en relación al gobierno pues, de la mujer como un juicio de Dios sobre un pueblo que se ha apartado de la ley del Señor, y una marca de Babilonia, la ramera, que en este caso lo identifica claramente con Roma. Dice, no, señorita, reina, la trata con respeto, pero es muy empático. O sea, este hombre que al mismo tiempo confronta a mujeres impías con una firmeza implacable, es capaz de ser tierno con una mujer que era una de sus ovejas. Entonces, eso es una faceta donde uno nota la sensibilidad de este hombre, el tacto que tenía con las personas. Eso es maravilloso. También me llama mucho la atención en relación a su ministerio, que era un hombre que era tan estricto con la palabra de Dios que incluso varios autores ya más contemporáneos a nosotros dicen que él es el verdadero padre del puritanismo. O sea, el verdadero puritanismo es presbiteriano. Ahora, si lo dice un presbiteriano van a pensar que no, lo están capturando. No, pero
ahí está la evidencia. O sea, él era un hombre que hizo tanto énfasis en la piedad práctica en los ministros, tanto así que él llegó en uno de sus exilios de Escocia, él llega con la meta, voy a escribir, por eso lo digo yo en mis palabras, pero él pensaba algo así parecido, voy a escribir el libro de disciplina de la iglesia necesita un libro de disciplina en Escocia. Ellos probaban la piedad de los ministros antes de ordenarlos, antes de encomendarlos al ministerio. Recordemos que Roma en ese entonces lo que hacía era, ya cumplió con los requisitos, ya sabe esto, lo otro, y eso en caso cuando lo hacían, porque la mayoría de veces no lo hacían, y eran ordenados. En la iglesia de Escocia, donde Knox también es el fundador, director de los que ayudan en cuanto a la confesión de fe y todo esto, él enfatizó mucho la piedad práctica en los ministros. O sea, vivir realmente para el Señor, apasionados por el Señor, viviendo para Cristo, y que esa palabra la aplicaran ellos mismos. Hay una frase que se encuentra mucho de él, y es que él usa la palabra lo que no está mandado explícitamente por la palabra del Señor, no hay que añadirle nada. Deuteronomio 5, el capítulo, recordamos que Dios le dice a Moisés, no has de añadir nada, 5:29 creo, no has de añadir nada ni quitar nada a la palabra. O sea, Knox, esto era uno de los lemas en la vida de Knox que lo llevó a su ministerio. O sea, no le vamos a añadir ni quitar nada, la palabra de Dios dice esto, así es. ¿Por qué? Casos comunes como este, por ejemplo, la reina en ese entonces le dice, bueno, hay libertad para el protestantismo, no hay problema, pero yo seguiré haciendo mi misa en mi capilla privada. Cualquiera diría, bueno, ¿qué más quiere? Pues no, ¿cierto? Actuaría como tal vez alguno de nosotros. Bueno, ese es el punto de vista alternativo de esta persona. No, Knox es implacable, le dice, no, usted no. Por ahí hay otra frase, probablemente es cierta, donde dice, le tengo más miedo a una misa, dice, le tengo pavor a una misa más que a todos los ejércitos ingleses. O sea, él entendía que la misa es una abominación contra Cristo, es otro Cristo, o sea, es algo realmente espantoso cuando se entiende la sola palabra del Señor, porque hubo en ese entonces, especialmente los de corte anglicano, que bueno, pues puede ser así, no así, porque en Escocia habían unos del partido anglicano, o sea, como la vía media más o menos, habían otros, bueno, católicos romanos, y estaban los que luego se van a llamar los puritanos, de donde él era, podemos decir, el capitán ahí de ellos. No, vamos a aplicar la palabra del Señor en la vida privada y en la vida pública. Yo creo que terminaría esta parte hablando de que esto es algo impactante de él. Knox fue consecuente en su vida privada y en su vida pública, o sea, es un hombre digno de admirar, porque él no era una persona que solamente predicaba y mostraba esa piedad implacable en el exterior. No. Una vez lo encuentra alguien y le dice algo así como cuando Acab se encuentra con Elías, me has encontrado, enemigo mío. Sí, o sea, como que tú no estás en el púlpito, le dijeron a Knox, pero él dijo, no, donde quiera que se necesite predicar la palabra de Dios, estoy parafraseando, aquí estaré yo hablando. O sea, la palabra de Dios hay que predicarla, hay que aplicarla en todo momento, en todo. Knox era un visionario porque él no es, pues, escribe, pero realmente la obra que él deja como a la posteridad para después, él no escribe en el escocés que se hablaba en ese entonces, antiguo, que tal vez hubiese perdido en la historia o hubiese sido muy difícil pues, retomar. Él escribe en inglés. Ahora pensemos en ese entonces el nacionalismo escocés, sumado a la reforma. Dije, pensando ellos, no, vas a escribir en escocés, pero él escribe en inglés. O sea, él estaba pensando a futuro, aquí va a pasar algo, queremos que pase. Él organiza una iglesia y ve a futuro lo que puede pasar cuando él ya no esté. En otras palabras, él prepara una iglesia para cuando él no esté, una iglesia que no dependa de él. O sea, esto es importante, esto es muy presbiteriano. O sea, no una iglesia que se edifique en torno a mi imagen, como John Knox, no. Una iglesia que se edifique en torno a varios presbíteros, a varios ancianos, a varios predicadores.
Después de él surge el ministerio de la predicación escocesa increíblemente en la Reforma. O sea, en ese entonces es algo impactante. Y esto porque él fue un hombre visionario. Redacta una confesión, establece el libro de disciplina. Los escoceses ya habían establecido el pacto, vamos a defender la pureza de la religión, cueste lo que cueste. Llega a él, se unen. O sea, es un hombre visionario. En cuanto a su legado, yo creo que Knox nos enseña en primer lugar a tener visión. Y aquí voy a entrar en un tema que para algunos reformados les puede como... y es que su escatología era, en medio de la situación tan difícil, él era un hombre optimista. O sea, él no era un pesimista porque él no veía la Biblia a través de las circunstancias que vivía. No, él veía las circunstancias que vivía a través de la Biblia. Y esto me llama mucho la atención porque a lo largo de las escrituras nosotros vemos, por supuesto que la Biblia es muy realista, muestra el pecado del hombre, el efecto de la caída, pero también muestra cómo Cristo ha irrumpido en la historia y Cristo ya ha cambiado las cosas. O sea, Cristo, dice Colosenses, a través de él Dios ha reconciliado todas las cosas. O sea, es una cosa impactante. Sí, más allá de entrar en el tema del milenialismo, sin embargo, sí vemos en él un marcado énfasis en la esperanza escatológica. De hecho, ellos dicen, este es el tiempo donde vamos a avanzar. Y efectivamente avanzó. O sea, no fue algo que él, digamos, él tenía una escatología toda como especulativa. No, él vivía su escatología. Cristo es el Señor, y si Cristo es el Señor, voy a orar, dame Escocia o me muero. Que es otra cosa. O sea, es un hombre de convicciones, un hombre de proposiciones. O sea, impactante. Él se propuso ir a predicar a su tierra y lo logró. A pesar del riesgo de su vida, a pesar de la oposición, de las críticas, estuvo allí. O sea, Knox no es un hombre cobarde, es un hombre valiente, es un hombre que establece decisiones y él dice, bueno, lo voy a lograr con la ayuda del Señor, siempre. Y cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a estudiar y a predicar, los que estamos en el ministerio, predicar la doctrina de la gracia, entendida no solo como 5 puntos, sino mucho más allá, en una tierra completamente casi pagana, papista, en fin, tantas cosas, no puede llegar a desanimarse. No, eso no es mucho, ¿qué vamos a hacer? Pero no, la visión de este hombre, la valentía de este hombre, el compromiso de este hombre nos motivan a nosotros a estar dándonos cuenta que sí hay esperanza, el Señor está llevando a cabo su propósito, el Señor está avanzando su reino. Él nos enseña a orar a nosotros, venga a tu reino, no, llévanos de aquí y sácanos de toda esta maldad, no, que venga a tu reino. Esa es una de las oraciones de este hombre. Además, cuando él muere, él pide que le traigan los sermones de Calvino, en francés. O sea, imagínense. Inglés, el escocés, pues, el materno, está en Francia, habla, o sea, es un hombre que nos enseña que hay que esforzarse y hay que prepararse hasta el final. O sea, nosotros como pastores sí hacemos el seminario, el requisito de la ordenación, etcétera, pero nosotros estamos llamados a seguirnos formando, a seguirnos preparando. Este hombre se prepara, quiere los sermones de Calvino en francés. O sea, interesante. Otra cosa también que podemos aprender de él es que en ese entonces existía muy difundida la esclavitud, y algunos pues cuestionarán eso, y lo han cuestionado, que si era un hombre de Dios porque tenía esclavos. Sin embargo, la manera como él trataba a los esclavos se diferencia demasiado a cómo lo trataban las demás personas. Él, cuando deja de predicar, él prepara la porción o la comida o el sueldo o lo que se le daba, la provisión para los esclavos, y le da una porción doble por si acaso el día próximo no se levanta, no se vaya a levantar. O sea, es un hombre que era compasivo, misericordioso, y nos llama mucho la atención eso. Y otras dos cosas más, creo yo, es una, este hombre no es un hombre que quiso crear un culto alrededor de él. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros escuchamos que se habla más de otros que de Knox, por ejemplo. Knox le hacen
homenaje, una estatua allá en Ginebra, que es muy visible, hoy la podemos conocer junto a Calvino, Farel, etc. Bastante. Pero este hombre realmente es conocido porque no hablaba mucho de sus cosas y no trató de preparar un culto en torno a él, como todos los reformadores, interesante, sino en torno a Cristo. O sea, él habla, no es la iglesia de Knox, interesante, no es la iglesia knoxita, no sé cómo se llamaría eso, no sé ni siquiera cómo se pronuncia eso, sino la iglesia presbiteriana de Escocia. Eso habla muy bien de él, y es que es un hombre humilde, que le da la gloria al Señor. Y otra, a mi parecer, es la importancia de la predicación. Creo que Knox en su vida, en su corazón, algo que él se consideró siempre fue un predicador. O sea, él fue un hombre que predicó mientras tuvo fuerzas. Cuando ya no tuvo fuerzas y tuvo que estar en cama, en ese entonces pues la medicina no tenía tanto avance como hoy, uno se podía morir de una gripe. Él descansó cuando debía descansar, pero aún así él atendía a personas, gente estaba con él y él hablaba según sus fuerzas, pero él hizo lo que pudo con la ayuda del Señor. Entonces yo creo que, en resumen, por supuesto hay muchas cosas más, pero en resumen, ese pudiese ser el legado de Knox, nuestro, podemos decir, el padre pues del presbiterianismo, para nosotros en el día de hoy. Impactante realmente la vida de este hombre. Yo creo que deberíamos hacer muy bien nosotros aquí en español, no solamente en leer, investigar sobre él, sino producir material sobre la vida, el testimonio de él. Eso es algo impactante. Estuve por ahí encontrando páginas y libros y escritos, artículos de gente que no es presbiteriana y hablaba muy bien de Knox, pero buscando presbiterianos en español casi no hablaban de Knox. De hecho, ni muchos, Knox. Entonces es un punto ahí. Lo que estamos viviendo ahorita en Latinoamérica, yo creo que John Knox nos puede servir de ejemplo. ¿De qué manera? Hay algo que estuve hablando pero no lo dije concretamente, y es que John Knox no solamente pensó en una iglesia, lo hizo. Él pensó en el Estado, en la sociedad, o sea, él pensó en todo. Él tuvo lo que hoy llaman una cosmovisión, o sea, él desarrolló una comprensión bíblica de toda la realidad. Por supuesto, su escatología, lo que él creyó, la esperanza que tenía, que las cosas iban a ir mejor, no peor, ¿sí? Con el avance del reino del Señor. Él nos enseña a nosotros que un ministro es un ministro de Cristo, no solo en la iglesia, no solo en lo privado, sino en lo público. Y el mensaje del Evangelio tiene también relevancia e importancia en todas las áreas de la sociedad. Knox creía, y nosotros también creemos, que el avance del Evangelio va a traer progreso, desarrollo, no solo en el aspecto espiritual, moral de una nación, sino en las familias, el ministerio de la iglesia y también en toda la educación. O sea, Escocia fue una nación que fue desarrollada tremendamente por el poder del Evangelio. Casi que uno puede estudiar el desarrollo de Inglaterra y luego cuando van a Estados Unidos y los principios que se plantaron allí en Escocia y que fueron al otro lado del Atlántico. O sea, nos recuerdan a nosotros que este hombre es un gigante, como hemos visto, por la gracia del Señor, para la gloria del Señor, y que nos llama a nosotros a tener un ministerio sin dejar de lado nuestra prioridad, que es la predicación del Evangelio como ministros, el oficio de los sacramentos, la disciplina de la iglesia, pero teniendo siempre en mente que la Escritura tiene que hablar a todo, porque la Escritura habla a todo. Por eso él se creía en parte, y la gente lo veía como un profeta del Antiguo Testamento, que los profetas del Antiguo Testamento hablaban a los reyes, hablaban a los artesanos, a todos. Y así creo yo que debemos volver a recomponer esa idea que por el humanismo y la filosofía y otras cosas paganas han entrado en la vida de la iglesia, y nosotros mismos en ocasiones nos autoexcluimos y autocensuramos de la vida pública y de la vida social de nuestros países. En 1558, John Knox escribe su tratado contra el gobierno de la mujer
Y ahora vamos a escuchar al pastor César Arévalo desde California, hablándonos acerca de esta importante etapa en la vida de Escocia y en la vida personal de Knox. El impacto de la predicación de Knox, cómo Knox llevó esta doctrina del reinado mediatorial de Cristo, el reinado de Cristo sobre las naciones, sobre los reyes, a una aplicación práctica. Esta es una doctrina un poco olvidada, pero vamos a ver a través de lo que nos cuenta el pastor César Arévalo este aspecto de la vida de Knox y de la vida de Escocia, y cómo esto logró una transformación completa de la nación escocesa. Es un tema importante en el aspecto de la reforma, de la historia, y en el aspecto también, el aspecto religioso, inclusive social y político. Vamos a hablar de John Knox y su encuentro con la reina de Escocia y su hija. Es un tema en donde tiene implicaciones políticas y sociales. John Knox casi no se menciona, aunque se conoce, pero se desconoce su aspecto, su papel que tiene que ver con la política de su país y cómo la reforma afecta las condiciones sociales y políticas de una nación. En su primera carta que él escribe después que regresa de Ginebra, es en contra del gobierno de la mujer, específicamente en el gobierno de la reina de Escocia, en donde él pone las razones por las cuales se opone, y esa carta trae conflictos políticos, sociales, religiosos, al punto que inclusive cuando ella muere, la hija de la reina, que también se convierte en reina, llama a una entrevista a Knox, y en esa entrevista que hace a Knox, ella de una forma más, diríamos, herida por la forma como él trató a su madre, le hace preguntas muy, tal vez como reclamarle, pero al mismo tiempo ella enfatiza que la religión no es la que está predicando Knox, sino más bien el catolicismo. En la nota de la edición de esta carta, voy a leerlo para que los oyentes entiendan un poco mejor, dice lo siguiente. El título de la carta en inglés es The First Blast of the Trumpet, significa el primer golpe de la trompeta. Es tal vez el trabajo más controversial y famoso de John Knox. En el siglo XX, poca gente ha leído este libro, y ahora yo creo que muchos ni siquiera lo saben. Y es inclusive pocos los que entienden la posición del reformador referente a este tema. Para Knox, la enseñanza de la Escritura era suficiente para probar que la mujer no debería tener una responsabilidad de gobierno sobre los hombres. El testimonio de la Escritura es tan claro, él escribió, que añadir algo sería superfluo, ya que eso llevaría a la ceguera, y cualquier cosa que agrade a los príncipes y a las multitudes, el mismo será rechazado como doctrina nueva y condenada por herejía. Lo que él está diciendo esto, que en el tiempo de Knox está diciendo esto. Si alguien escribe algo, está diciendo eso, en contra de los príncipes, va a ser rechazado como herejía, en lo que le está diciendo. Y es justamente lo que pasó con su obra, porque el pueblo decía, no, el rey es la voz de Dios. Knox sabía que en el siglo XVI sus oponentes esperaban citaciones de fuentes de los padres y de los clásicos. Entonces el reformador apunta a ambas posiciones, usa un método polémico para sus críticos y cita comentarios refutando el gobierno de la mujer. Ya sea que Knox personalmente esté de acuerdo o no con esos autores, no es relevante, porque el punto de Knox es demostrar su tesis. Entonces Knox apunta al primer argumento y habla y cita a los padres de la iglesia, pero fundamentalmente se basa en la palabra autoritativa de Dios. Y él dice en la página 400, dice,
porque yo dependo no sobre las determinaciones de los hombres, dice, porque yo pienso que mi causa no es una causa débil, ¿no? Con tal que Dios, por su voluntad revelada y palabra manifiesta, están de mi lado, como yo voy a citar de una forma evidente. Entonces los lectores contemporáneos de Knox se recuerdan que Knox hablaba mucho de la naturaleza, y siempre Knox hace referencia a la naturaleza humana. Pero él dice esto, él dice que parte de naturaleza no es tanto la verdadera fundación, dice. Su principal punto es basarse en la voluntad revelada de Dios escrita en la Biblia. Entonces, este tratado fue publicado en 1558 en Ginebra, en Suiza. Y como se indica en el prefacio, el trabajo fue publicado al principio en una forma anónima. Él no puso su nombre. El autor deseaba más bien un poco, diríamos, ocultar su identidad hasta que el tema sea más, porque él quería poner más temas, dos más escritos, y intentaba entonces en ese momento hacer su nombre conocido. El reformador, entonces, el plan del reformador era escribir dos temas más, aunque el último se publicó después, ¿no? En el cual él propuso tratar el tema de la segunda trompeta. El primer punto que él desarrolla de su tesis es el primer golpe para despertar a las mujeres degeneradas, dice él. Así, él era una persona muy abierta y ofendía, él mismo lo sabía. El primer golpe para despertar a las mujeres degeneradas. Dice, promover a una mujer, dice esto, para que gobierne en forma superior, que tenga dominio o imperio sobre las naciones o ciudad, dice, y escuchen bien esto, feministas, y también los cristianos anabaptistas, porque se pusieron a él y todo cristiano moderno, es repugnante a la naturaleza. ¿Ok? Lo voy a leer otra vez. Él dice, promover a la mujer a que tenga gobierno, superioridad, dominio o imperio sobre cualquier nación o ciudad es repugnante a la naturaleza. O sea que Knox en este tiempo estuviera llamado intolerante por todas las feministas marxistas y cristianos aguados, porque su palabra era muy fuerte. Y dice, es un insulto a Dios, una cosa contraria a su voluntad revelada y a su ordenanza aprobada. Y finalmente, dice él, es una subversión, un término político, al buen orden y a toda la equidad y la justicia. Entonces, Knox, aquí vemos, empezando, él comienza a tirar golpes, pero son golpes basados desde la Biblia a la sociedad corrupta de ese tiempo. Entonces, él pone aquí muchos temas que solamente este verso nos llevaría ahora. Por ejemplo, ¿cuáles son los conceptos que usa? Usa, por ejemplo, palabras como dominio, repugnante a la naturaleza, insulto a Dios, contrario a la voluntad revelada de Dios y contraria a la ordenanza aprobada por Dios. Y finalmente es una subversión, ¿no? La palabra subversión significa algo que tú planeas a escondidas, pero que apunta a romper todo el esquema de orden, es lo que él dice, y a toda igualdad y justicia. Entonces él ya está hablando no solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto social y político. ¿Por qué social y político? Porque la política implica gobierno. Entonces, para él, toda política que va en contra de la voluntad de Dios, en donde promueve la mujer que gobierne, es contrario a la voluntad de Dios, es contrario a la ordenanza aprobada por Dios, y es una subversión al buen orden de la sociedad, en donde trae como consecuencia que destruye la justicia y la igualdad. Ahora, está hablando él en el año 1590, han pasado 1600, 700, 800, 1900, han pasado más de 400 años, y cada vez que escucho noticias como por ejemplo ayer aquí en los Estados Unidos hubo otra masacre de estudiantes en la escuela superior de jóvenes. Entonces yo digo, pues Knox tenía razón, ¿no? Entonces una nación en donde su
subvierte el orden aprobado por Dios en la sociedad, es un insulto a Dios. Y esto solamente en el aspecto de la mujer. Entonces tú ya entiendes por qué cuando muere la mamá de esta señora, la hija de ella le llama a Knox y le dice, quiero hablar contigo en una audiencia privada. Y él dice, para aprobar esta proposición, él dice, voy a traer como testigo, dice, la ordenanza de la naturaleza de Dios, su plan revelado en su palabra, y dice, y también va a usar las mentes de los más antiguos escritores piadosos. Entonces vemos que Knox no solamente pone su tesis, sino que él tiene como plan usar la palabra de Dios y también los escritos de las mentes más piadosas, se refiere a cristianos antiguos que tenían autoridad sobre ese tema. Entonces esos son sus dos recursos, diríamos, para fundamentar su primera tesis de que y lo voy a repetir, que las mujeres que tienen gobierno, superioridad, dominio o imperio sobre cualquier nación o ciudad, es repugnante a la naturaleza, un insulto a Dios, algo revelado, contrario a su voluntad revelada, a su ordenanza aprobada, y finalmente es la subversión al buen orden de la igualdad y justicia. La carta a la mujer que escribe esto, no es solamente a la mujer en sí como persona, sino a todo gobierno que va en contra de su tesis. En realidad, muchos dicen, bueno, se va en contra de la mujer. No, si fuera en contra de la mujer, entonces él no pudo haber citado textos de la Biblia o de los padres. Su punto principal fue que a través del gobierno de la mujer se está desordenando el gobierno de Dios. En otras palabras, si lo queremos hacer más específico, todo gobierno, inclusive de la mujer, inclusive del hombre, que va en contra de la ley de Dios, es un insulto a Dios, lo que está diciendo. Porque puede entrar, entonces alguien puede decir, entonces que entre un hombre. Ok, pero no va a hacer diferencia, porque si es un hombre, y ese hombre promueve cosas que estén en contra de la ley de Dios, también es un insulto a Dios. Entonces, para no ser tan importante que todo gobierno, el Estado, fíjese, el Estado esté bajo el dominio y el gobierno de Dios según su palabra. Y eso es un punto que los reformadores escoceses entendieron. Todo gobernante que quiere hacer leyes en contra de la ley de Dios, entonces no es bienvenido. Todo gobernante que quiere aceptar otras religiones, como democracia, como se dice hoy, no es bien recibido, porque solamente una religión verdadera, una fe verdadera, un Cristo y un Dios, y no otra religión tiene que estar en el país. En otras palabras, la idea presbiteriana de gobierno es tan odiada hoy en día, inclusive en los Estados Unidos y en todas partes, porque no acepta la libertad de religión. Y es imposible que acepte la libertad de religión, porque eso significa idolatría, de acuerdo a la Biblia. Dios no es demócrata, como vuelvo a decir. Dios no ni siquiera promueve la libertad de religión. Él está en contra de eso. Lo que Dios promueve solamente es su gloria. Y la única forma de glorificarle a Dios es a través de su propia religión de Él, de su fe, de su Cristo, de su iglesia. Y esa es la misma idea que tenía Knox. Knox dice, por ejemplo, en su fundamento, en su argumento en contra del gobierno de la mujer, dice esto. Primero debo decir, él dice eso, la mujer en su más grande perfección fue hecha, escucha, esto va a enojar a los feministas, marxistas, comunistas, paganos y a todos aquellos evangélicos anabautistas que no conocen nada de la historia y que reniegan de la historia reformada. Esto es lo que dice Knox. Quiero decir que en su más grande perfección, la mujer fue hecha ¿para qué? Y aquí viene, para servir y obedecer al hombre. Fíjate que él no está diciendo que la mujer en su más grande perfección se ha hecho, digamos, para que descubra sus dones personales y desarrolle su máximo potencial. No, él dice que la más grande perfección de la mujer que fue hecha, no que gobierne sobre el hombre, ni tampoco que mande sobre el hombre. Entonces vamos a ponerlo junto. Dice,
Knox dice que la más grande perfección en la mujer, la cual fue hecho, es que la mujer sirva, obedezca al hombre y que no gobierne y le mande al hombre. Es lo que dice Knox. Ahora, ¿te imaginas tú lo que una reina y mujeres, porque ya había mujeres, diríamos, progresistas en ese tiempo? No, este hombre odia a las mujeres. Lo primero que decía, este hombre está loco y odia a la mujer. Y por razón de eso, rechazaban la religión de Knox, que era el presbiterianismo. Porque si este hombre cree en eso siendo presbiteriano, no, entonces no queremos tampoco el presbiterianismo. Y ese es un punto en donde la hija de la reina le dice a Knox, cuando leamos su carta en el diálogo, y dice esto también: como San Pablo razona en estas palabras. Y él cita a Pablo, dice, el hombre no es de la mujer del hombre, y el hombre no fue creado a causa de la mujer, pero la mujer a causa del hombre, y por lo tanto la mujer debe tener un poder sobre su cabeza, que es el hombre. Eso significa cubrirse la cabeza como un signo de sujeción, ¿no? Entonces estas palabras simples es lo que el apóstol significa. La mujer en su perfección más grande, otra vez repite, debería de reconocer que el hombre es su señor sobre ella, y de allí ella nunca debe pretender alguna clase de superioridad sobre el hombre, no más que los ángeles tienen sobre Dios, el Creador, o sobre Cristo, su cabeza. Así que, otra vez, por tercera vez, en su más grande perfección, la mujer fue creada para estar sujeta al hombre. Mira, solamente en esta parte, Knox menciona 3 veces la frase en su más grande perfección, en su más grande perfección, en su más grande perfección. ¿Cuál es la más grande perfección de la mujer en la creación, según Knox? 1, que sirva y obedezca al hombre. 2, que reconozca al hombre como su señor sobre ella. Fíjese. Y 3, que se sujete al hombre. Esto no es progresismo, pero Knox pone sus bases, y aquí está basándose en la Biblia, en lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice él, pero después de la caída y la rebelión cometida en contra de Dios, entonces se puso sobre ella una necesidad, y ella fue sujeta al hombre por la sentencia irrevocable de Dios. Fíjate, una vez que vino la caída, dice él, entonces entró una necesidad sobre ella, que ella fue sujeto a la voluntad del hombre por la sentencia irrevocable, fíjese, irrevocable de Dios. Pronunciado en estas palabras: multiplicaré tus dolores en tu momento de labor, con dolor darás a luz a tus hijos, y tú estarás sujeta al hombre, y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, las comunistas, feministas, marxistas, ateístas, anticristianas, antibiblia, antifamilia y anti todo lo bueno, van a decir, no, pero ahí está la evidencia. Esto es injusticia, violencia sobre la mujer. ¿Dónde está nuestro derecho a ser nosotras mismas, independientes, autónomas? No, eso es lo que ellas dicen en todas las escuelas de universidades de indoctrinación política, porque eso es indoctrinación política. Pero lo que estas ateas, personas anticristianas, feministas, marxistas, comunistas, porque esos son lo que son, ignoran, es que ellas están rebelándose a la voluntad revelada de Dios, no porque lo dice Knox, sino porque lo dice las Escrituras, porque él está citando las Escrituras. Dice, por lo tanto, dice, nadie sea ciego para ver que Dios, por su sentencia, ha rechazado la idea que la mujer tenga dominio sobre el hombre a través de los imperios. Fíjese, Dios rechaza, o sea, cuando esta mujer estuvo ahí, por eso le odiaban a Knox, ¿me entiendes? Y no solamente las mujeres, odiaban también los católicos y episcopalianos, ¿no? Y más adelante dice, en contra de Dios, nada puede ser más manifiesto que una mujer sea exaltado
para reinar sobre el hombre. Por el contrario, porque la sentencia contraria que él ha puesto es: tú te sujetarás a tu esposo y él tendrá dominio sobre ti. Pone Génesis 3:16. Y él dice: no soy ignorante, dice él mismo, que en muchas partes los hombres entienden esta maldición de la sujeción de la esposa y del dominio que ellos tienen sobre ella. Pero el Espíritu Santo nos da otra interpretación de este lugar, dice él. Tomando de toda mujer toda clase de superioridad, autoridad y poder sobre el hombre, y dice lo siguiente por la boca de San Pablo: porque no permito que la mujer enseñe, ni tenga, ni usurpe la autoridad sobre el hombre. Él menciona 1 Timoteo 2:12. Aquí los nombres de las mujeres es general, no hay excepción. Y afirma que ella puede, afirmando que si ella usurpa la autoridad sobre el hombre, entonces porque no está sujeto a la ley. Estos dos testimonios del Espíritu Santo son suficientes para probar, dice, lo que hemos afirmado, que para reprimir el orgullo desordenado de la mujer y también corregir la tontería, ¿no? O él pone unas palabras, la estupidez, dice él, es fuerte esta palabra, de aquellos que han estudiado para exaltar a la mujer en autoridad sobre los hombres, porque va en contra de Dios y en contra de su sentencia pronunciada. Entonces Knox utiliza textos bíblicos en donde habla sobre la relación del hombre, la mujer y Dios en el orden, y él él apunta a un punto especial: el orden de Dios en la naturaleza. A eso se refiere Knox cuando dice el orden de Dios en la naturaleza. Dios, hombre, mujer. Hay un orden. Si se cambia ese orden y se pone Dios, mujer y hombre, entonces él lo dice, es un insulto a Dios, dice él. Y al mismo tiempo, la mujer está asumiendo un papel que no está de acuerdo al orden de Dios, y por eso él se está subvirtiendo. Es como una revolución negativa, es como crear un caos, ¿no? Es una anarquía, ponle así. ¿Por qué anarquía? Porque ya no hay gobierno de Dios. Entonces, luego él sigue poniendo textos en 1 Corintios capítulo 14, en donde él sigue desarrollando su tesis, porque las mujeres no tienen que estar, y él menciona sobre que las mujeres tienen que guardar silencio en la congregación. Él pone eso, porque, y uno dice, oh, ¿qué significa eso? Significa que la mujer entonces no tiene conocimiento, no tiene que tener conocimiento. Él dice, no, es simplemente porque la ley lo dice así, ¿no? Es interesante su respuesta, porque muchos decían, oh, ¿quieres decir entonces que la mujer no tenga conocimiento, no sepa? No, no es eso, sino que es porque es lo que dice la ley, que la mujer se sujeta al hombre en ese aspecto. Es el orden de Dios. Él lo que está arguyendo o discutiendo es mantener el orden de Dios. Si el orden de Dios se cambia solamente por poner a una mujer encima del hombre, entonces hay un desorden, y eso es algo que Dios no lo acepta. Otra vez menciona aquí, el Espíritu Santo manifiestamente expresa que no quiero que la mujer tome autoridad sobre el hombre. Él no dice que la mujer no tome autoridad sobre su esposo. Fíjate lo que él dice él. Tomando Timoteo 1 Timoteo 2:12, él dice, cuando Pablo dice, no enseño que la mujer tenga autoridad sobre el hombre, él dice, Pablo no está diciendo que la mujer no tenga autoridad sobre el esposo. Él dice hombres en general. Interesante. Tomando que tome todo poder de ellos. Quiere decir entonces que la mujer que gobierna en la asamblea de hombres no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que la mujer, por la ley de Dios y por la interpretación del Espíritu Santo, está totalmente prohibida de ocupar el lugar de Dios en los oficios que ya se dijo, el cual él ha asignado solamente a los hombres, a quien él ha señalado y ordenado como su teniente en la tierra, excluyendo ese honor y dignidad de toda mujer. Y esto es un argumento corto que declara evidentemente. Entonces aquí ya Knox termina esta parte de su argumento, en donde él concluye en base a los textos donde dice
que Dios y por el Espíritu Santo en su palabra prohíbe que la mujer ocupe un lugar que solamente Dios ha designado al hombre, ¿no? Y el hombre es como su teniente en la tierra. Este honor es dado al hombre, por lo cual por consecuencia excluye a la mujer de esta dignidad que fue dada al hombre, es lo que dice. Recordemos que esta carta o este libro causó revuelo, generalmente en el aspecto del reinado de la mujer. Knox ya se hace conocido y odiado por aquellos que son sus enemigos como una persona intransigente, una persona dura, no solamente intransigente en sus ideas, sino la forma como él pronuncia sus ideas. O sea, intransigente en ideas, en hablar. Era una persona que hablaba lo que tenía que hablar, y si te ofendía, no le importaba, pues te tiene que decir cómo es. Y su forma de hablar era golpeante, sus palabras golpeaban y herían. No les gustaba escucharles a él. Te ponían o sea, te incomodaban. Era como que decían, y este hombre a qué hora se calle, que se vaya, que se largue, ya no queremos escucharle. Porque no eran las ideas solamente, sino la forma y su palabra, el sonido de su voz era tan golpeante que me gustaría, si me das un tiempo, leer la carta que él, en el diálogo que él habla con la hija de esta reina, en donde la hija de la reina se incomoda al punto en donde pues ella está exasperada porque dice, y este hombre qué terco, ¿no? Yo creo que decía ella en su mente, pero qué terco, qué cabeza dura, pero que cómo odia a las mujeres. Esta entrevista fue porque se supone que fue la hija de la reina que mandó a llamar a Knox a su palacio. Ella leyó el libro que él escribió a su madre, entonces ella ya tenía conocimiento de quién era Knox y qué escribió Knox, ¿no? Ella, por ejemplo, la reina dice, hace llamar a Knox a su palacio y le acusa a Knox de que él levantó súbditos de su reino en contra de su madre y contra ella misma, y que acusa a Knox que él fue el causante de muchas guerras en Inglaterra. Claro que es mentira eso, pero es lo que la gente decía, y que causaba sedición y división política en el gobierno. O sea que Knox era, diríamos, como un político, digamos, de ahora, que incendiaba a la mente de la gente para que vaya en contra del gobierno, algo así era conocido, ¿no? Entonces, él dice, Madame, por favor, Su Majestad pacientemente escuche mis respuestas. Dice, en primer lugar, para enseñar la verdad de Dios, dice él, con sinceridad, si para reprender la idolatría y el querer un pueblo que adore a Dios de acuerdo a su palabra, se levantan súbditos contra su princesa, entonces no puede excusarme, porque Dios os ha complacido de su misericordia hacerme uno entre muchos para revelar este reino de la vanidad, de la religión papista y el engaño, el orgullo y la tiranía del anticristo romano. Y fíjate cómo empieza él. Pero Madame, si el verdadero conocimiento de Dios y de su correcta adoración son las principales causas que deben mover a los hombres desde su corazón a obedecer sus justos príncipes, es más seguro que sean así. ¿En qué puedo estar reprendido? Estoy seguro y convencido de que su excelencia ha tenido y tiene en la actualidad como la obediencia no fingida de los que profesan a Jesucristo de este reino, como siempre tu padre u otros progenitores tenían de los que se llamaban obispos. Y tocar este libro, el libro de él, se refiere al libro de él, ¿le parece tanta ofensa a su majestad? Es más seguro que lo escribí, sí, y estoy contento de que todos los doctos del mundo lo juzguen, dice él. He oído que un inglés ha escrito en contra de mi obra, pero yo no lo he leído. Si él ha mejorado lo suficiente mis razones, o desmentido y estableció sus proposiciones contrarias con testimonios tan evidentes como yo he hecho en la mía, no voy a ser obstinado, pero voy a confesar mi error. Pero a esta hora he pensado y aún pienso que soy más capaz de mantener las cosas afirmadas en mi trabajo que cualquier 10 personas en Europa sean capaces de refutarla. Aquí, pues, John Knox le hace una respuesta a la reina, ¿no?
en donde dice que su obra, él está bajo su obra, él todavía se mantiene firme. Y fíjate la palabra cuando le dice, habla de la religión papista, engaño, orgullo, tiranía del anticristo romano. Ya con eso le está ofendiendo a la reina, que era una católica de hueso colorado, como se dice. Y ella le pregunta, entonces, ¿tú piensas que yo no tengo ninguna autoridad justa? Y él dice, por favor, su majestad, muchos hombres en las épocas anteriores han tenido juicios libres, dice. Y dice aquí, ¿no? Sin embargo, aún así, madame, estoy contento de hacer lo mismo con rectitud de corazón y con el testimonio de una buena conciencia, dice. He comunicado mi juicio para el mundo. Si el reino no encuentra inconveniente el gobierno de una mujer, fíjate lo que él dice. Ahora esta parte es muy importante que escuche. Él dice, si el reino no encuentra inconveniente el gobierno de una mujer, eso que ellos aprueban, no tengo por qué no permitirlo dentro de mi propio pecho, él dice. O sea que está diciendo que él está de acuerdo hasta cierto punto con eso. Pero aquí viene lo interesante, dice, pero estaré también contento el vivir bajo su gracia como Pablo vivía bajo Nerón. Ahora, muchos dicen, oh, pero ahí Knox está admitiendo que el gobierno de la mujer está bien. No, él no está admitiendo eso. Lo que él está diciendo es que él, si el pueblo vota por ese gobierno de mujer, ok, él vivirá ahí. Pero aquí viene el punto de muchos no entienden. Él compara el gobierno de la mujer con el gobierno de Nerón, porque dice, yo estaré también contento de vivir bajo su gracia, así como Pablo vivía como Nerón. O sea, todos sabemos que Nerón fue un emperador romano que persiguió a los cristianos, estaba mal de la cabeza, era un ser despótico, tirano. Entonces lo que Pablo está diciendo, tú eres como él en tu aspecto político, y si Dios en su misericordia me permite vivir bajo tu reino, pues te voy a considerar como Pablo vivía bajo Nerón. Mi esperanza es, dice él, que mientras no os contaminéis vuestras manos con la sangre de los santos de Dios, o sea, la iglesia, ni yo ni mi libro te harán daño a ti o a tu autoridad. En verdad, Marán, ese libro fue escrito sobre todo en contra de esa malvada mujer Jezabel de Inglaterra, la reina María Tudor. Okay, entonces aquí también ya le dice a su hija, no fue por ti, sino por tu madre, le dice. Suena un poco rudo, pero ahí mismo lo está diciendo. Reina, es más, no te preocupes, porque ese libro no fue escrito en contra tuya, fue escrito en contra de la mujer, la que era reina de Inglaterra. Entonces, pues tu madre. o sea, para que te des cuenta de lo que digo, o sea, Knox, como se dice, no tenía pelos en la lengua. Él decía la verdad y es la forma como él se respondía. Entonces, pero hay una parte aquí donde quiero leer, donde ella, según la historia, se queda pasmada por 15 minutos. Dice aquí, entonces, la reina María le dice, a vosotros, le dice, diciendo a los presbiterianos cristianos, ¿os parece que los súbditos, teniendo el poder, pueden resistirse a sus príncipes? Le dice eso, le pregunta ella a él. ¿Pueden los súbditos resistirse a sus príncipes? Y esto es lo que le dice John Knox a la reina María. Si los príncipes de ellos exceden sus límites, madame, sin duda pueden ser resistidos, fíjese, incluso por el poder, porque no es ni mayor honor ni mayor obediencia que se dará a los reyes o príncipes, que Dios ha ordenado que debe darse al padre y a la madre. Pero el padre puede ser atacado por un frenesí en el que mataría a sus hijos, y los hijos se levantan, se concertarán, aprenderán al padre, tomarían la espada de él, amarrarían sus manos y lo mantendrían en la cárcel hasta que su frenesí pase. ¿Os parece, madame, que los niños hacen cualquier mal? Así es incluso, madame, con los príncipes que asesinan a los hijos de Dios, que están sujetos a los hombres. Su celo ciego no es más que un loco frenesí, y por lo tanto el tomar la espada de ellos, al atar sus manos para echarlos a la cárcel hasta que sean llevados a una mente más sobria. No es desobediencia contra los príncipes, sino simplemente justa obediencia porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice el escritor, al oír estas palabras, la reina se puso en pie, estaba maravillada. Por más de la cuarta parte de una hora, más de 15 minutos, su semblante estaba alterado, al punto que el que estaba a su lado, se llamaba Lord James, le rogó a ella, ¿en qué te ha ofendido este hombre, madame?
Fíjense, entonces las palabras de Knox llegaron a la conciencia de la reina. Ahora, eso es solamente parte de la carta, ustedes pueden leer más en mi blog, pero podemos ver ahí de inclusive la influencia de Knox, inclusive después de la muerte de su madre, llegó y causó trastorno, diríamos, emocional a su hija, al punto de llamarlo a su palacio, para preguntarle y decirle, y, bueno, pues explícame, ¿qué es esto? ¿No? Y cuando Knox le dice todavía, bueno, la única religión causa que los príncipes tienen que apoyar en la religión cristiana presbiteriana, ella le dice, bueno, la mía es la católica, no la tuya, ¿no? Es lo que le dice en esta parte, la mía es la católica, no, la única religión que voy a defender es la iglesia católica. Entonces, y cuando ella le dice, bueno, tú me hablas a mí así porque no hay nadie que te responda, y él dice, Madame, quiera Dios que el papista más erudito en Europa y aquel que vosotros puede escoger sea para sostener mi argumento, y que usted pacientemente se atenga a conocer el asunto dilucidado hasta el final. Entonces usted, Madame, va a oír la vanidad de la religión del papista y el pequeño terreno o argumento en donde ellos se fundamentan según la palabra de Dios. Entonces ella dice, así usted lo dice, pero no lo puedo creer. Y él dice, así ha sido hasta nuestros días, que cuando se ha requerido a los papistas que vengan a una confesión y reinos, ellos no podían venir y no eran admitidos. Por lo tanto, Madame, excepto decir que ellos nunca se atreven a disputar cuando ellos mismos, a menos que ellos sean el juez y la corte. Cuando queráis que me haga ver lo contrario, voy a conceder a mí mismo haber sido engañado. Dice, entonces ahí en ese momento la reina se levanta, va a cenar, y Knox le dice a ella, ruego a Dios, Madame, que seáis bendecidos dentro de la comunidad de Escocia, si es la voluntad de Dios, así como Débora lo fue en la comunidad de Israel. Esto está en el libro de Historia de la Reforma en Escocia, escrito por William Croft Dickinson en 1950, está en la librería filosófica en Nueva York. O sea que es un libro, es una parte de la historia de Escocia, de Knox y la reina, pero que ejemplifica el conflicto ideológico y teológico del gobierno. Está incluido no solamente ya la religión, pero el aspecto de política. ¿Puede una mujer gobernar a un gobierno desde el punto de vista de Dios? Recuerda, no estamos hablando del punto de vista humanista, ateo, marxista, comunista, anti-Dios, anti-religión, anticristo, antifamilia. Estamos hablando desde el punto de vista de la Biblia, ¿no? Entonces, las ideas y por eso muchos, inclusive reformadores presbiterianos que se llaman hoy en día, ni siquiera mencionan a Knox porque como que se tienen vergüenza. ¿Y sabes qué, hermano? Knox es exactamente el ejemplo mismo del puro presbiterianismo. No podemos ser presbiterianos y al mismo tiempo rechazar lo que dice Knox, y eso no es así. Si quieren celebrar el mes de la Reforma en octubre, lean a Knox. No se queden solo con Lutero, empiecen con Calvino, lean todo lo que dice Calvino, vayan a lo que dice Knox, vayan a lo que dijeron los pactantes, lean todos los pactos de los pactantes, y van a ver ahí que la Reforma se sintetiza en el gobierno presbiteriano de Dios, de acuerdo a su palabra de Dios, porque es el gobierno divino que Dios puso en su palabra. No hay otra forma que ponerlo, y que no rechazamos la historia eclesiástica como de los anabautistas, y tampoco los evangélicos que vienen de ahí, pentecostales, y mi llamada es que especialmente ellos lean la historia, ¿no? Vuelvan a las raíces y salgan de esas sectas que realmente es totalmente contrario a la palabra de Dios. Bien, después de haber escuchado este fuerte y firme testimonio de John Knox a través de los diferentes pastores que han colaborado con esta biografía, quisiera hablar unas breves palabras finales enfocándome en los últimos días de John Knox. En 1572, Knox estaba muy enfermo, pero continuó escribiendo y logró publicar su último panfleto, titulado Respuestas a una carta de un jesuita llamado Tyndall. Escribió el panfleto desde su cama, desde donde se levantaba solamente una vez por semana.
En su debilidad, Knox logró viajar desde San Andrés de regreso a Edimburgo. En agosto, predicó en su vieja iglesia por primera vez en 16 meses, pero su voz era tan débil que no podía oírse, así que decidió realizar los demás cultos en un salón más pequeño. Durante los siguientes 2 meses, continuó predicando allí cada domingo. Un hombre dijo que, aunque la voz de Knox apenas podía oírse, aún en el salón más pequeño, él predicaba con tanta vehemencia y celo como siempre. 2 días después, Knox tuvo un ataque de tos que lo dejó enteramente débil. Su mente comenzó a desvariar. El viernes se levantó de la cama pensando que era el domingo. Cuando llegó el domingo, permaneció en su cama y se negó a recibir comida, pensando que ese día comenzaba un ayuno que se había proclamado. Lo sorprendente es que al día siguiente su mente estaba despierta y clara, por lo que llamó a los ancianos y diáconos junto a su lecho y les dio un largo sermón. Leyeron el Salmo 9 y Knox les encomendó a todos a Dios. El grupo dejó su cuarto con lágrimas en los ojos. La mañana del 24 de noviembre de 1572, Knox trató de levantarse de su cama, pero no pudo mantenerse en pie. Le pidió a su esposa que le leyera algunos pasajes bíblicos. Al anochecer, le pidió especialmente que le leyera Juan 17, el capítulo donde él decía que había clavado el ancla al principio. Este era, obviamente, el capítulo que en sus primeros años consolidó su andar con Dios después de su nuevo nacimiento. Tarde por la noche, un grupo de personas que estaban con él se arrodillaron para orar. Knox permaneció quieto. Alguno le preguntó: «Señor, ¿oís las oraciones?». Él respondió: «Quiera Dios que vosotros y todos los hombres las oyeran como yo las oigo, y alabo a Dios por tan celestial sonido». Entonces, repentinamente exclamó: «Ahora ha llegado», y lanzó un tembloroso suspiro. Punching estaba sentado junto a su cama y lo instó a recordar las promesas del Nuevo Testamento. Preguntándole si Knox lo había oído, le pidió una señal. Por última vez, Knox reunió todas las fuerzas con las que era capaz y levantó la mano y después murió. Gracias por estar con nosotros. Espero que le haya servido esta biografía. Soy el pastor Sebastián Santamaría y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.